Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar, ¿sí? Entonces vamos, ¿a qué vamos? Vamos a tomar lista. Aquí que está espacio. Ya, muy bien, vamos. Hoy estamos 14 de febrero. Muy bien, vamos. Alcibar, Kelly. Presente. Listo, muy bien, Kelly. Almeida, Carla. Presente, doctor. Buenas tardes. Carlita, ahí está Carlita. Esperen un ratito, vamos a hacer un cambio acá. Sí, yo creo que estamos mejor. A ver. Ya, muy bien, Carlita. Arteaga, Alison. Buenas tardes, presente, doctor. Listo, ahí está Alison, muy bien. Barros, Wilson. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo, ahí está Wilson, muy bien. Bustamante, Susi. Buenas tardes, doctor. Presente. Susi, ahí está Susi. Ya cambié la forma de verdad. Ahora pongo el que habla y ya me sale en la pantalla. No sabía que se podía hacer eso, imagínense. 2 años dando clases por Zoom y no sabía que podía hacer eso. No depende de mi caso. Bueno, a ver, Susi ya está. Caicedo, Andrés. Buenas noches, doctor. Perdón, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Andrés, bien. Campos, Francisco. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, está Francisco, muy bien. Cárdenas, Melanie. Buenas tardes, doctor. Presente. Está Melanie, muy bien. Melanie. Castillo, Nicole. Buenas tardes, doctor. Presente. Nicole, ahí está Nicole, ya no está el osito. Ya lo despacharon. Pobrecito. Muy bien, vamos. Castillo, Polet. Buenas tardes, doctor. Presente. Polet, ahí está Polet, muy bien. Muy bien. Vamos, Coronel, Oscar. Buenas tardes, doctor. Presente. Ahí está Oscar, muy bien. Freire, Ana Paula. Buenas tardes, doctor. Presente. Ahí está Ana Paula, muy bien. Gaibor, Miguel. Presente, doctor. Buenas tardes. Esto está Miguel, muy bien. García, Catherine. Doctor, buenas tardes. Dijo la compañera que se está intentando conectar, que su internet está inestable. Bueno, está bien, gracias por avisar. Caterina, ¿no? Ya. Bien, vamos. González, Nangeli. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, ahí está Nangeli. Bien. Woman, Génesis. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, está Génesis. Herrera, Jenner. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, ahí está Jenner. Intriago, Rina. Presente. Buenas tardes. Muy bien, ahí está Rina. Listo. Laines, Eddie. Presente. Listo, ahí está Eddie. Martínez, Laura. No la escucho, pero ya la vi. Ahí está Laura. Merchan, Leonela. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo, ahí está Leonela, muy bien. Merchan, Angie. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, ahí está Angie, muy bien. Mora, Génesis. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, ahí está Génesis, muy bien. Moreno, Amy. Amy. No está Amy. Moreno, Santiago. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo, ahí está Santiago, muy bien. Murillo, Sara, Sarita. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, ahí está Sarita, muy bien. A ver, sigue Ortiz, Angie.
Presente. Ah, Angie. Presente. Sí te escucho, pero la sigo viendo a Sarita. Bueno, digamos que sí está allá. A ver. A ver, ya me hice bola. A ver, ya está, Ortiz ya está. Ya, Páez, Cumac. Presente, doctor. Buenas tardes. Ahí está Cumac, muy bien. Pérez, Marcos. Marcos. Bueno, vamos. Plúa, Nayeli. Presente, doctor. Buenas tardes. Nayeli, muy bien. Plúas, Marvin. Presente, doctor. Buenas tardes. Ahí está Don Marvin, muy bien. Pogo, Erika. Presente, doctor. Buenas tardes. Ahí está Erika, muy bien. Quinchihuango, Solange. Buenas tardes, doctor. Listo, aquí está Solange. Salazar, Lady. Presente, doctor. Buenas tardes. Ahí está Lady, muy bien. Sayay, Ruth. Presente, doctor. Buenas tardes. Ruth, listo, muy bien, ahí está Ruth. Ushka, Landy. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo, ahí está Landy, muy bien. Vaca, Noelia. Presente, buenas tardes. Ahí está Noelia, muy bien. Valdivieso, Keiren. Buenas tardes, doctor. Presente. Keiren, listo, muy bien, ahí está Keiren. Listo. Verde Soto, Iván. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, ahí está Iván, muy bien. Villamar, Melissa. Buenas tardes, doctor. Presente. Melissa, ahí está Melissa, muy bien. Presidente, ¿sí está el presidente? Claro, pues, doctor. Ahí Buenas está. tardes. Muy bien, ahí Presente. está. ¿Y qué haces con eso? Ya sabe, doctor. Saben lo que les puede pasar por eso, ¿verdad? Muy mal, Bueno, muy lo estarás mal, esperando, ¿no? presidente, muy mal, muy mal. Hoy vamos a iniciar una revocatoria de mandato nomás. Bueno, presidente, ya está. Bisuete, Eunice. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, está Eunice. Y Yagual, Luis. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, muy bien, ahí está Luis. Listo, ¿alguien que no haya nombrado? Buenas tardes, doctor. Disculpe, no alcancé a responder o bien dicho, no escuché. Moreno. A ver, Moreno. A ver, Amy, porque es la que no. Sí, ¿no? Sí, Listo, muy bien. ya gracias. ¿Quién? Ya, de nada. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, listo. Uy, casi cierro la sesión. Listo, ¿qué tenemos por hoy, presidente? La última clase hicimos un taller y habíamos terminado diagnóstico, toma de Ya, muestra, intentado ver sobre los retrovirus. ya terminamos el diagnóstico, ¿verdad? Perdón, nos tocaría retrovirus, pero te dijo que íbamos a ver COVID. Sí, así es, así es. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a empezar por los respiratorios, más que todo por la situación epidemiológica, ¿verdad? Por el tema de pandemia me parece que le podemos dedicar o ver primero algo de COVID, ¿sí? Ahora, COVID es un tema larguísimo, así que vamos a ver unos los temas principales realmente, porque hay muchísimo que hablar de COVID, hay cosas que todavía no se conocen a profundidad, pero vamos a tratar de hacer una revisión de por lo menos las partes más importantes, ¿sí? Entonces, déjenme ver la presentación, que por aquí andaba.
Bien. Presentación, ¿dónde estás? Ya la encontré. Listo. Acá. ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, a ver, espérenme. Entonces vamos a hacer una revisión, como les decía, rapidita, de las cosas que tienen que ver con COVID, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que es COVID, ¿verdad? COVID como tal son abreviaturas de Coronavirus Disease 2019, ¿sí? Y el agente causal de esta enfermedad COVID-19 es el coronavirus SARS-CoV-2, ¿sí? Y como todos conocemos, pues realmente los primeros casos fueron detectados en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019. ¿Por qué es importante hacer esta puntualización? Porque a veces tendemos a confundir y hablamos de COVID-19 como si COVID-19 fuera el agente causal. Y en realidad no es así. COVID-19 es la enfermedad. Y el agente causal es un coronavirus, ¿sí? Que es el SARS-CoV-2. ¿Sí? Es importante recordar porque a veces tendemos a utilizar los términos indistintamente, pues, y no hay que estar bien claros en lo que hacemos, ¿no? Ahora, como todos sabemos, el SARS-CoV-2 es un coronavirus nuevo, no se había descrito ese tipo de coronavirus en humanos hasta esa fecha, diciembre de 2019. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver algunas de las características del SARS-CoV-2. ¿Sí? Es un virus con un genoma tipo RNA, está aquí. Es un genoma RNA circular de más o menos 30.000 nucleótidos, más o menos. ¿Sí? Y su característica principal es que tiene en su superficie unas proteínas, que son estas de acá, que son las proteínas espícula o spike, ¿sí? Que al verlo de esta manera, y sobre todo cuando lo vemos al microscopio electrónico, como está aquí abajito, ¿sí? Al ver de esta manera al virus, semeja a una corona. Por eso se llaman coronavirus. Porque cuando se los vio por primera vez al microscopio electrónico, parecen una coronita, entonces les vino muy bien ponerle el nombre de coronavirus, ¿sí? Ahora, un detalle importante. Este SARS-CoV-2 no es el único coronavirus que existe. De hecho, hasta antes de que aparezca el SARS-CoV-2 o incluso el SARS como tal, ¿sí? Ya existían coronavirus que circulaban normalmente entre los humanos y eran, bueno, no eran, son, de hecho, porque todavía circulan. Son virus que se asocian principalmente a cuadros de resfriado común, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, pues se habían descrito 4 coronavirus que normalmente circulaban entre los humanos, causando cuadros de resfrío, ¿sí? Sin embargo, en los últimos años, más o menos de los años 2000 para acá, se han venido dando algunos saltos de especie, es decir, coronavirus de origen animal que han hecho el salto de especie y han afectado al humano. El primero de ellos fue 2002-2003, fue cuando apareció el síndrome respiratorio agudo severo, que se llamó SARS en su momento, apareció así mismo en China, y es lo que llamamos SARS-CoV o SARS-CoV-1, ¿sí? Agente causal de esta enfermedad SARS, ¿sí? Que en este caso su huésped intermediario, pues fueron las aves. Por eso dentro de las medidas que se tomó en su momento para tratar de controlar ese brote que fue en ese país asiático, fue que se sacrificaron millones de aves para tratar de controlar la expansión de ese virus. Fue el primero. Luego, más o menos por el 2011-2012, apareció otro coronavirus que hizo el salto de especie, que pasó, en este caso, del camello dromedario, hacia los humanos. Ese virus recibe el nombre de MERS coronavirus, ¿sí? Y fue causante de una enfermedad llamada el síndrome respiratorio de Oriente Medio. 2012, si no recuerdo mal. Más o menos, ¿no? Bueno, y el último fue el SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, pues como ya acabamos de ver, ¿no? Entonces, al final, tenemos que recordar de que coronavirus llevan circulando entre nosotros, entre los humanos, desde hace muchísimos años, como agentes causales del resfriado común. Sin embargo, desde los años 2000 para acá, se han dado 3 saltos de especie de coronavirus de animales hacia humanos. El SARS, cuyo huésped intermediario fueron las aves, el MERS,
cuyo huésped intermediario es el cabello dromedario, y más actualmente el SARS-CoV-2, cuyo huésped intermediario todavía no está bien identificado, pero se plantea que sea el pangolín. En cuanto a su clasificación, pues vemos está cuál es el dominio, el reino, el filo, etc. Importante, tenemos que recordar que pertenece a la familia Coronaviridae, a la subfamilia Orthocoronavirinae, al subgénero, al género de los beta coronavirus, al subgénero de los arbecovirus. ¿Sí? Como ven, pues es un virus con genoma ARN de simple cadena, polaridad positiva. Ya vimos. Aquí está su cápside. La cápside icosaédrica es un virus envuelto, tiene envoltura. Justamente por eso es que una de sus principales medidas de prevención es el lavado de manos con agüita y jabón, porque el jabón destruye la envoltura, pues así lo podemos destruir fácilmente. Y entre todas las proteínas que tiene, quizás la más importante es esta, como ya hemos visto, que es la famosa proteína spike o espícula, que es la que le permite al virus unirse a su receptor en la célula. ¿Sí? Ahora, en su momento a este SARS-CoV-2 se le puso ese nombre porque se sospechaba o se pensaba que genéticamente hablando su virus más cercano era el SARS. Era el SARS, el agente causal del síndrome respiratorio agudo severo. Sin embargo, cuando se hicieron estudios ya más profundos a nivel molecular, a nivel genético, con secuenciación, se encontró que realmente no es el SARS-CoV-1 o el SARS original, el virus genéticamente más parecido al SARS-CoV-2. Más bien se identificó que los virus más comunes a este SARS-CoV-2 eran virus de murciélagos. ¿Sí? Como este de acá, un coronavirus de murciélaguitos, que es este de acá. Este realmente es el virus, genéticamente hablando, más cercano al SARS-CoV-2. Lo cual, de hecho, viene a confirmar que SARS-CoV es un virus zoonótico, o sea, de origen zoonótico, es decir, que el virus que circula y que apareció en diciembre allá en Wuhan es un virus originario del murciélaguito. ¿Sí? Ahora, y se especula que, asimismo, con estudios genéticos, que el salto de especies a los humanos no fue directo, o sea, no fue directo de murciélago a los humanos, sino que pasó por un huésped intermediario que todo parece indicar que es este animalito de acá, que es el pangolín. ¿Sí? Y creo que como todos hemos leído o hemos visto, se plantea que este lugar en donde se produjo estos saltos de especie del murciélago al pangolín y del pangolín al humano, en estos mercados de animales vivos, en donde hay animales silvestres de diferentes orígenes, ¿sí? Grandes canchones donde están todos estos animales con los humanos, pues bueno, eso facilita la transmisión interespecies. De ahí es que se plantea pues que salió el SARS-CoV-2. Bueno, este es un grafiquito que me pareció importante, sobre todo para explicar y para revisar el receptor del SARS-CoV-2. Lo que todos hemos leído, ha salido en los periódicos, las noticias, que la molécula receptora de la proteína espícula del SARS-CoV-2 es la molécula, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. La enzima convertidora de angiotensina 2 es una enzima, ¿sí?, que normalmente todos lo tenemos. ¿Sí? ¿Por qué todos lo tenemos? Porque esta enzima convertidora de angiotensina participa dentro del proceso de regulación arterial mediante un sistema llamado sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? O sea, es un proceso bioquímico normal en nuestro organismo que nos ayuda a regular la presión arterial. Entonces, como hay diversos órganos que están involucrados dentro de este sistema, vamos a encontrar que este receptor de enzima convertidora de angiotensina lo vamos a encontrar en diferentes órganos, en diferentes tipos de células. No solamente en la célula respiratoria. ¿Y por qué es importante recordar eso? Es importante recordarlo porque justamente es una de los elementos que nos pueden explicar o nos tratarían de explicar por qué es que el SARS-CoV-2 puede cursar con una amplia gama de sintomatología. Creo que todos recordamos que al inicio de la pandemia se planteaba de que la infección por SARS-CoV-2 era únicamente respiratoria, ¿verdad? Decía que era una neumonía, ¿sí? Ya después, con el paso del tiempo, pues se vio que realmente no era el cuadro
respiratorio principal lo que causaba la gravedad de los pacientes, sino más bien un fenómeno hiperinflamatorio. Ya después se vio que aparecían otros síntomas, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la diarrea, el abdominal, ¿sí? Y más ahora, o igual ya vamos a hablar un poquito más adelante, ya con casi 2 años de pandemia, bueno, más de 2 años de pandemia, ya vemos que están apareciendo ya otro tipo de manifestaciones, que es el llamado long COVID, o COVID persistente, ¿verdad? Y en donde ya estamos viendo de que las alteraciones ya no son solamente respiratorias, ¿sí? Sino que también ya hay afectaciones gastrointestinales, incluso hay alteraciones importantes en el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, o sea, al final se plantea que una de las razones por las cuales existe esa facilidad que tiene el virus de distribuirse por otro tipo de células es justamente debido a que el receptor que el virus utiliza lo encontramos en otro tipo de células, justamente porque su función normal hace que este receptor esté distribuido en otro grupo de células. ¿Sí? Entonces eso también es importante tomarlo en consideración. Es que no es un tema netamente o únicamente respiratorio, sino que también puede involucrar a otros órganos o a otros sistemas. Bueno, esto es un poquito el genoma del SARS-CoV-2. ¿Sí? Aquí está todo el genoma, todo el RNA. Como ustedes ven, es una simple cadena, una cadena única de RNA positiva. Aquí están todas las regiones del genoma. Aquí está la región del genoma que codifica para la proteína espícula. Pero, ¿qué es lo importante? Y una de las cosas que nos va a explicar lo que vamos a hablar después. Es que, como es un virus de tipo RNA, ustedes saben que los virus de RNA mutan y mutan bastante, ¿verdad? Tienen una tasa de mutación bastante importante. En el caso del SARS-CoV-2, ya se ha estudiado y se ha propuesto que la tasa de evolución, o sea, la tasa de mutaciones que pueden ocurrir en el SARS-CoV-2, está entre 1 por 10 a la menos 3 sustituciones nucleotídicas por sitio y por año. Lo cual, si lo traducimos un poquito, más o menos equivale a la aparición de una mutación cada 15 días. O sea, cada 15 días el virus puede generar por sí solo el virus puede generar mutaciones. Y si esas mutaciones pueden o no estar asociadas a propiedades biológicas o a cambios, perdón, en sus propiedades biológicas, bueno, eso es algo que tiene que estudiarse cada vez que aparece una mutación y sobre todo una nueva variante. ¿Sí? Pero de hecho, por ser un virus con genoma tipo RNA, muta y tiene una tasa de mutación pues, más o menos interesante. Menor quizás que otros virus sí, pero igual tiene una tasa de mutación importante. Justamente debido a eso, a que es un virus que tiene una tasa de mutación importante, si sumamos a que es un virus pandémico, ¿sí? Es decir, que hay cientos de millones de personas que se han enfermado a nivel mundial, ¿sí? Que dentro de una persona, de acuerdo al ciclo biológico del virus en la persona, una persona puede estar infectada 5, 6, 7, 8, 9 días, ¿verdad? Significa que son 5, 6, 7, 8, 9 días en que el virus está multiplicándose, replicándose, por lo tanto, con posibilidades de generar mutaciones. Y si a eso le sumamos que ya el avance de la vacunación, si bien es cierto es desigual, pero ya hay países que tienen avances importantes en vacunación, por lo tanto tienen anticuerpos que atacan al virus. Todo esto genera que las mutaciones que vayan apareciendo van siendo estimuladas por los anticuerpos que ya se han generado por la vacunación y también por la infección natural. ¿Sí? Y justamente esto ha facilitado de que constantemente estén apareciendo virus con mutaciones y sobre todo nuevas variantes. Bueno, esto es algo que ustedes ya conocen, que es una mutación, que es un linaje y que es una variante. ¿Sí? Y creo que es importante de todas maneras recordar un poquito porque no sé si se acuerdan ustedes que 2020, año 2020, cuando empezaron a aparecer las primeras variantes, cuando empezaron a aparecer este tema de las reinfecciones, gente que se había enfermado y después se volvía a enfermar, se volvió tema de mucha discusión en su momento, y se hablaban de que existen 50 cepas, 100 cepas, 1000 variantes, ¿no? O sea, bueno, es importante recordar los conceptos porque no es lo mismo hablar de mutación, hablar de linajes genéticos, que hablar de variantes como tal, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, mutación es un cambio en el genoma, ¿sí? Un cambio en el nucleótido que vamos a encontrar en el genoma del virus, que como ustedes saben puede o no estar asociado a algún cambio en la propiedad biológica del virus. ¿Verdad? Eso ya lo vimos en su momento.
Ahora, ¿qué es un linaje genético? Un linaje genético, un linaje viral genético, se refiere a un grupo de virus que están estrechamente relacionados entre sí y que por lo general tienen un ancestro común. O sea, se derivan de un mismo virus, ¿sí? De un mismo virus, pero que tienen pequeñas diferencias que, valga la redundancia, los diferencian entre ellos, pero que a su vez siguen perteneciendo a un mismo linaje. Eso es un linaje viral. Un grupo de virus que tienen un ancestro común, que son diferentes entre sí, pero que provienen de un mismo origen. Eso es un linaje genético. ¿Ya? ¿Y qué es una variante genética? Una variante genética es un virus que puede tener una o más, o una o varias mutaciones dentro de su genoma. A veces estas variantes pueden pertenecer a un linaje o a varios linajes incluso, en dependencia de cómo vayan apareciendo las mutaciones e incluso cómo puedan irse combinando las mutaciones. Bueno, esto es un poquito para que ustedes conozcan. Desde que se secuenció el primer SARS-CoV-2, diciembre de 2019, este es el virus original, que está aquí. Hasta acá, bueno, la herramienta está actualizada hasta febrero de 2022. Se han secuenciado un montón de virus. Y como todo país hace procesos de secuenciamiento para justamente vigilar la aparición de posibles variantes de SARS-CoV-2, todos estos laboratorios de todos los países reportan los virus que secuencian mediante secuenciación nucleotídica, como vimos la clase pasada en métodos de laboratorio. Toda esa información que cada país va generando la va subiendo en una plataforma informática que es esta de acá. La plataforma informática del GISAID. El GISAID es una iniciativa internacional que justamente su objetivo es recibir la información que todos los países generan, en este caso de SARS-CoV-2. ¿Sí? Y lo que hace es recibir la información y la publica. De tal manera que todo el mundo, todas las personas que quieran, puede entrar a GISAID y puede ver lo que está ocurriendo, qué linajes genéticos están apareciendo, qué variantes están apareciendo. ¿Sí? Y al final, pues esto lo que nos permite es saber la circulación del virus y hacia dónde pueden evolucionar. ¿Sí? Y en este caso, actualmente, febrero de 2022, hasta ahora se han descrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linajes genéticos. 11 linajes genéticos de SARS-CoV-2. Sigue siendo un único virus. Es un mismo virus, SARS-CoV-2, que tiene 11 linajes genéticos. ¿Sí? Y eso es importante. Ahora hay 11. Al inicio eran solamente 5. Después fueron 8. Ahora ya son 11. Muy probablemente de aquí en unos cuantos meses, quizás ya no sean 11, sino ya no sean 11, no sean mucho más. ¿Sí? Puede ocurrir. Y como ven, los linajes genéticos que van apareciendo y algunos que están relacionados entre sí, otros que no. ¿Sí? Y aquí las relaciones genéticas entre uno y otro lo vemos con código de colores. ¿Sí? Si ven que por aquí está el virus original, que es naranja, ¿sí? Y se dan cuenta que los primeros virus que fueron apareciendo y siendo secuenciados eran naranja, después ya cambió con otro linaje genético, ya fue amarillito, azulito más claro, verdecito, azul, azul más fuerte, otro azul más claro. ¿Sí? Y esto simplemente nos va diciendo cómo van emergiendo los linajes genéticos, cómo van apareciendo estos linajes genéticos. ¿Sí? Y así se puede ver y hacer un estudio retrospectivo de la evolución del SARS-CoV-2. ¿Sí? Incluso esto puede compararse con los datos clínicos, con los datos epidemiológicos de la circulación viral. Y de ahí pues su importancia. Esto es de la misma plataforma de GISAID para ver qué es lo que pasa en Ecuador. Y como ustedes ven, en Ecuador, como en casi toda Sudamérica, circulan los mismos linajes genéticos. Si se dan cuenta, casi todo es igualito, ¿eh? Hablamos del GK, hablamos del GRA, hablamos del GR. Ya me canso de ver bien la verdad. Hablamos del O, hablamos del S. ¿Sí? Son los linajes genéticos que circulan en Ecuador y como ven son los mismos, muy parecidos a los que circulan en Perú, en Colombia, ¿sí? En Venezuela, o sea, lo cual habla pues realmente que la circulación de los virus en esta región, ¿sí?
en América Latina, de México para abajo, pues realmente es bastante parecido. A diferencia de otros continentes en donde la circulación en cuanto a linajes es un poco diferente. Ahora, eso en cuanto a linajes. Ahora hablemos un poquito en cuanto a variantes. Porque todos hemos escuchado hablar de las variantes, ¿verdad? Pero una tremenda alarma en su momento. A finales del 2020, inicios del 2021, cuando aparecieron las primeras variantes y se asociaban esas variantes genéticas a que podían producir cuadros de mayor gravedad, que escapaban la respuesta inmune, ¿sí? Que hacían que las vacunas, los candidatos vacunales que habían en esa época, decían que ya no iban a servir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como causó bastante alerta en su momento, la Organización Mundial de la Salud, después de hacer algunos estudios y consultas de expertos, etcétera, etcétera, dividió las variantes genéticas de SARS-CoV-2 en dos grandes grupos. En variantes genéticas de preocupación y en variantes genéticas de interés. Y las definió. Y definió que variantes de preocupación, o VOC, que como su nombre lo indica, son de preocupación, o sea, hay que preocuparse cuando una de estas variantes genéticas es detectada en un país. Es cuando estas variantes se ha demostrado que está asociado con un aumento de la transmisibilidad o un cambio perjudicial en la epidemiología del COVID. ¿Sí? O sea, que con el ingreso de esta variante genética en un determinado lugar, se produjo un incremento bastante importante del número de casos. Entonces, eso es una variante de preocupación, o aquella variante que tiene una mayor transmisibilidad, como en su momento se demostró con Omicron, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otro concepto o qué otra característica se utiliza para clasificar a una variante como de preocupación? Es cuando hay un aumento de la virulencia, o sea, cuando produce cuadros clínicos más graves, o cuando produce cambios en la presentación clínica de la enfermedad. No sé si lo han leído o lo han escuchado, pero al inicio, cuando recién aparecieron los primeros casos de pandemia, ¿cuál era el cuadro clínico principal? Fiebre, malestar, había tos, ¿sí? Y uno de los síntomas más llamativos era la pérdida del gusto y del olfato. Actualmente ya no. Ya después de 2 años de pandemia, ya casi pérdida del gusto y del olfato. Ya no hay. Las variantes que circulan ahora ya no se presentan de esa manera. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de las características de Omicron, que es la variante genética que predomina a nivel mundial en este momento. Y vemos que la presentación clínica que causa es muy diferente. Bueno, no tan diferente, pues no sigue siendo el mismo virus, pero sí presenta un patrón diferente a lo que era en su momento. Entonces, esa también es una característica que se considera a la hora de clasificar a una variante como de preocupación. Otra característica es la disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública. Si en algún momento aparece una variante en la cual ya el uso de mascarilla ya no es efectivo, o que, qué sé yo, el distanciamiento social ya no es tan efectivo debido a que puede expandirse o la carga viral que genera con la tos o el estornudo es mucho mayor y por lo tanto puede transmitirse a mayor distancia, por ejemplo. O cuando aparezca una variante que no es detectado por las pruebas de laboratorio, por ejemplo. O alguna variante genética que escapa a la respuesta inmune, es decir, los anticuerpos que se generan producto de la vacunación o de las infecciones previas, ¿sí? No son capaces de neutralizar a esta nueva variante. Entonces, también son criterios que se utilizan a la hora de poder catalogar a una variante como de preocupación. En cambio, variantes de interés son aquellas en las cuales se han encontrado cambios fenotípicos con el virus original, con el virus de referencia, o que han encontrado mutaciones en su genoma que los hacen diferentes a las variantes previamente reportadas. O aquella variante que ya se ha encontrado en varios países, pero que no cumple los criterios para ser considerada como variante de preocupación. Por lo general, las variantes de interés, o se clasifica una variante como de interés cuando recién aparece. Cuando recién aparece una nueva variante y recién se la va a estudiar, por lo general se la clasifica primero como de interés, y una vez que ya se tiene
más información, pues bueno, se decide si es que cumple criterios de preocupación o se queda como variantes de interés. Entonces, cuando hablamos de variantes genéticas de COVID, de SARS-CoV-2, perdón, entonces tenemos que considerar que hay las de preocupación y las de interés. Y obviamente a las que más les prestamos atención por lo que representan, pues obviamente son las variantes de preocupación. Entonces, bueno, esto es más o menos como funcionaría un orden jerárquico, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, del virus. Aquí tenemos el virus de SARS-CoV-2, ¿sí?, y tenemos grupo genético, que actualmente tiene un solo grupo genético. El linaje, como le decía, van 11 linajes. Aquí están las variantes genéticas. Ahí tenemos las variantes de interés. Y después, finalmente, las que más nos preocupan, las variantes de preocupación. ¿Sí? Así es como más o menos se clasifica desde el punto de vista genético al SARS-CoV-2, ¿verdad? El virus, grupo genético, que hay uno solo, linajes que van 11, las variantes genéticas que hay, las variantes de interés, ¿sí?, y las variantes de preocupación. Y así es pues como se estudia hasta el momento el tema de las variantes genéticas de SARS-CoV-2. Estas son algunas de las variantes de preocupación que existen. Está la alfa, la beta, gamma, delta. Bueno, ahí falta la variante Omicron. Está la última nueva que apareció en Francia, que ya se me fue el nombre. No me acuerdo, pero bueno, hace poco, creo que menos de un mes, describieron una nueva variante en Francia. Está bajo estudio todavía, para ver si realmente se la clasifica como de preocupación o no, pero está bajo estudio, ¿sí? Como le decía, hasta ahorita, las de preocupación, alfa, beta, gamma, delta, omicron. Esas son las que están descritas de preocupación y que son las que creo que todos hemos escuchado en su momento, ¿sí? Importante también esto de acá, si ven que hay diferentes formas de llamarlas, ¿verdad? La OMS les puso nombres del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, omicron. Una iniciativa que se llama Pango les puso otro tipo de clasificación. Por ejemplo, para Pango, lo que para la OMS es la variante genética alfa, para Pango es la variante genética B.1.1.7. Ahora, para la iniciativa GSAID, ¿sí?, la variante genética alfa corresponde al linaje genético GRY. GRY 501Y.B1, por ejemplo. O sea, es un poco más complicado y por eso es que actualmente la terminología que más se utiliza para nombrar a las variantes genéticas es la de la OMS, la de la OMS, y por lo tanto casi todos los conocemos como alfa, beta, gamma, delta, omicron, etc. Eso en cuanto a las de preocupación. Ahora, de interés hay muchísimas más, ¿sí? Como ven, está la epsilon, la zeta, eta, delta, iota, kappa, lambda, ¿sí?, y muchas otras más. Entonces, no solamente están las de interés, que son lo que la mayoría escuchamos, sino que también están las de preocupación, que es lo que la mayoría escuchamos, sino también están las de interés, que siempre están bajo estudio porque en algún momento pueden presentar alguna mutación, o pueden desarrollar alguna mutación que haga que se conviertan en variantes genéticas de interés. Bueno, esto es simplemente un grafiquito para poder que ustedes puedan ver pues las relaciones genéticas que existen entre las diferentes variantes genéticas. Miren, aquí está la variante genética alfa, ¿sí?, y aquí está, que está por este lado. Miren acá la beta. Si bien es cierto, es el mismo virus, y se dan cuenta que genéticamente hablando son diferentes, o sea, presentan mutaciones que las hacen diferentes la una de la otra, a pesar de que todas tienen un linaje común, que es este de acá, ¿sí? Miren la gamma, está por otro lado. Esta es la delta, si ven que está por otro lado totalmente diferente, y aquí están las variantes dentro de delta. Está una variante de delta, otra variante de delta. Aquí está Omicron, ¿sí?, que Omicron está totalmente por fuera del gráfico, ¿sí?
totalmente por fuera, ya vamos a ver la cantidad de mutaciones que tiene. Y aquí están pues las dos variantes de Omicron, ¿no? La BA1 y la BA2, que siguen siendo Omicron, pero a su vez son diferentes la una de la otra. Estas, bueno, estas son de interés, la Epsilon, la Mu, que también existen, ¿verdad? Entonces sí se dan cuenta que si bien es cierto, todas provienen de un ancestro común, pero genéticamente hablando sí hay diferencias una de otra. Y de todas ellas, pues hasta el momento, la más diferente de toditas es Omicron. Este grafiquito de acá es una imagen tridimensional. Bueno, no se ve muy bien, se veía mejor en internet, pero ya. Esta es una imagen tridimensional de la proteína espícula, de la proteína spike. O sea, fíjense, esta es una imagen tridimensional de la proteína espícula de la variante genética delta. Y aquí en rojito están marcados los lugares en los cuales aparecen las mutaciones. Mutaciones en la espícula. Así se dan cuenta que delta tiene algunas mutaciones. Y estas mutaciones que presenta delta, ¿sí?, es lo que le confieren otras características, como ya vamos a ver. Más carga viral, su transmisibilidad es mayor, ¿sí?, al presentar esas mutaciones. Ahora miren Omicron. Esta es Omicron. Esta es asimismo una imagen tridimensional de la proteína espícula de la variante genética Omicron. Y se dan cuenta la cantidad de mutaciones que tiene. Casi el triple, quizás un poco más, el triple, cuádruple de mutaciones que presenta la variante genética delta. Y esa cantidad de mutaciones le confieren otras características a la variante Omicron. Características que van desde que es muchísimo más transmisible que delta. Asimismo, esas mutaciones le confieren a Omicron mayor afinidad por las células de la vía respiratoria superior. Es decir, no tiene tanta afinidad por las células del epitelio pulmonar, sino más bien por las células de la vía respiratoria superior. Y esa afinidad o mayor afinidad por la vía respiratoria superior es lo que justamente se asocia a la sintomatología que produce Omicron. Y ya vamos a ver más adelante que es fiebre, malestar, dolor de garganta. Es algo que no es tan común, sobre todo el dolor de garganta, en Delta, por ejemplo, o en las otras variantes. Y justamente debido a que no tiene tanta afinidad por las células del epitelio pulmonar, es que las infecciones por Omicron no es tan frecuente que se asocian a cuadros clínicos de neumonía. ¿Por qué? Porque no tiene afinidad o no tiene tanta afinidad por las células del epitelio pulmonar como tal, o sea, por la vía respiratoria inferior, sino más bien por la superior. Toda esa cantidad de mutaciones, lo que le ha conferido a Omicron es características diferentes a las variantes que han circulado hasta ahora. Bueno, esto es algo que les puse por Delta. Las mutaciones que vimos que tenía Delta le confirieron mayor, o sea, algunas características, como les había dicho, ¿sí? Mayor eliminación de virus, es decir, tenían mayor carga viral, o sea, producían mayor cantidad de virus. Entonces, cada vez que la persona tosía o estornudaba, liberaba mayor cantidad de virus. Y al liberar mayor cantidad de virus, las posibilidades de transmisión de enfermedad eran mucho mayores. Justamente por el mayor carga viral. Por otro lado, las mutaciones le conferían a Omicron mayor afinidad por el receptor. Como ven aquí, mayor afinidad con los receptores AC2, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Mayor contagiosidad, ¿por qué? Porque las mutaciones que tenía, bueno, que tiene Delta, ¿sí?, hacen que el periodo de incubación sea más corto. Y tener un periodo de incubación más corto, ¿sí?, la transmisibilidad era mayor. Y también Delta tiene otras características en que se adaptaba mejor al medio ambiente, es decir, podía sobrevivir un poco más en superficie sobre todo. A pesar de que se ha demostrado que las superficies o el contacto con superficies no es un medio muy eficiente de transmisión, pero de todas maneras se podía encontrar virus en esas superficies, ¿no? Y en el caso de Delta, el tiempo de sobrevida del virus sobre las superficies era mucho mayor en comparación con el virus original. Entonces, esas características tenía, bueno, tiene, de hecho, la variante genética Delta.
Por eso es que cuando apareció generó mucha preocupación por todas estas características. Ahora, ¿qué pasaba con Omicron? Bueno, con Omicron, como les decía, es un tema un poco diferente, como les decía. Por las mutaciones que tiene, por ejemplo, como ven, hay mutaciones en la... Estos no están en spike, en espícula, pero en otras partes del genoma viral sí. Como por ejemplo en la proteína del nucleocápside presenta 2 mutaciones que hacen que el virus se replique más rápido. Y al multiplicarse más rápido, ¿sí?, hace que el virus sea mucho más infeccioso. En la proteína espícula, 32 mutaciones que le dan al virus capacidad de poder escapar de la respuesta inmune. Claro que ese escapar de la respuesta inmune se evalúa entre comillas, ¿no? Porque no es que escapa al 100%, sino que tiene capacidad de escapar, ¿sí?, y de producir enfermedad a pesar de que existan esquemas completos de vacunación o que haya un historial de infección previa, infección natural previa por SARS-CoV-2, ¿no? A pesar de que el virus tiene capacidad de evadir esa respuesta inmune, igual las vacunas todavía siguen siendo efectivas, ¿sí?, unas en mayor medida que otras, ¿no? Sintomatología, como les decía, de menor gravedad, sobre todo asociado a mayor afinidad por la vía respiratoria superior. Y, como les decía, pues no hay pérdida de olfato y del gusto, como si otras variantes. El caso de Omicron no produce esa sintomatología. Bueno, esto era solamente para mostrarles que actualmente están descritas, a su vez, dos linajes, 2 sublinajes de Omicron, el BA1 y BA2. El BA2, o sea, el sublinaje 2 de Omicron está bajo estudio todavía. Es más, incluso se plantea que puede ser incluso más transmisible que la variante original de Omicron. Pero está en estudio todavía, ¿sí? Bueno, esto es un poquito de lo que ocurre en Ecuador. Esto es uno de los resúmenes que se hace mes a mes en referencia a la vigilancia de las variantes o de la aparición de las variantes que hacemos aquí en el país, ¿no? Entonces, como ven aquí, se reciben muestras de todo el país, como aquí Tungurahua, Sucumbíos, Napo, Santa Elena, Pichincha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como ven, pues, en el último reporte, pues es evidente que desde que ingresó la variante Omicron al país, pues realmente se constituyó en la variante predominante, ¿verdad? Y creo que es algo que todos lo vimos, porque desde que se reportaron los primeros casos de Omicron aquí en el país, pues tuvimos una tremenda ola, un tremendo incremento de casos, y ese tremendo incremento de casos fue causado por la variante Omicron. Ahora ya el tema ha bajado el número de casos nuevos de infección por Omicron, ¿verdad? Pero las primeras semanas de enero, todos vimos, porque fue bastante importante el incremento de casos, ¿sí? Y casi todo estaba ligado a Omicron, que como ustedes ven, ha ido desplazando poco a poco a los casos producidos por la variante Delta. Y un detalle importante es que si se dan cuenta del porcentaje de Omicron por grupo de edad, si se dan cuenta que el grupo de edad de 20 a 49 años es el que más presenta los cuadros clínicos de Omicron. Y eso tiene una razón, porque justamente el gran pico de infecciones por Omicron fue posterior a las fiestas. Navidad, fin de año, reuniones de trabajo, familiares, etc. ¿Y quiénes son los que más salen? Pues justamente personas de ese grupo de edad. Entonces, eso es un detalle importante porque este grupo de edad pues está bastante relacionado con las actividades que se realizaron durante las festividades de fin de año. Bueno, preguntas hasta ahí. Un caso poco fortuito, diría, de que algún paciente presente algún síntoma de COVID con dengue, ¿qué se le aconsejaría a ese paciente? Un paciente con una coinfección COVID-dengue, primero tienes que Aparte de hacer, rezar, claro. o sea, no, bueno, aparte de eso, primero confirmarlo por laboratorio, ¿sí? Porque aunque no lo crean, es bastante común poderse confundir. De hecho,
De hecho, cuando ingresó el SARS-CoV-2 en el país a inicios de 2020, ¿sí? Lo que no trascendió mucho es que mientras había el aumento de casos de COVID, también hubo un brote de dengue. Más, se sospecha que muchas de las personas que fallecieron en su momento, en las primeras semanas y el primer mes, 2 meses quizás de la pandemia, no fueron por COVID, sino por dengue. A un dengue en el que no se le prestó atención, porque en su momento pues todo era COVID, 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 y no se le prestó atención al dengue. ¿Por qué? Por lo menos en las ciudades donde circula dengue, pues habían bastantes casos de dengue. Ahora, ¿qué se debe hacer? Vigilancia de síntomas. ¿Sí? Vigilancia de síntomas, tratamiento sintomático. En el caso, para ver el tema de COVID, si es que el paciente puede evolucionar o no hacia una neumonía, pues tienes que estar vigilando la saturación de oxígeno. En el caso de dengue, tienes que estar vigilando la aparición de los signos de alarma. Todo eso como parte del manejo clínico. Tienes que considerar también de que a ese paciente solamente le puedes dar paracetamol para controlar la sintomatología, o sea, para controlar la fiebre, malestar y todo eso, solo paracetamol. No le puedes dar ningún AINES. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el AINES, o sea, diclofenac, Voltaren, etcétera, los puedes utilizar en un paciente con COVID, pero no los puedes utilizar en un paciente con dengue. Entonces, son ese tipo de consideraciones clínicas que tienes que tener en consideración. ¿Sí? Y como decía, el tratamiento, el manejo es netamente sintomático, porque no hay ningún antiviral que le puedas dar tanto para lo uno como para lo otro. Manejo sintomático, vigilancia en el tema de que no pueda empezar a desarrollar alguna manifestación pulmonar por COVID. Nos decía, medición de saturación de oxígeno con el pulso oxímetro. Y para evitar posibles complicaciones con dengue, vigilancia de signos de alarma, ¿verdad? Es decir, incremento de dolor abdominal, disminución de la presión arterial, náuseas, vómitos, ¿sí? Porque esos son signos de alarma por dengue. Entonces, eso hay que considerarlo también. Es más, de hecho, hay lineamientos, bueno, no son nacionales, ¿no? Pero sí del CDC, en donde te establecen punto por punto qué es lo que se recomienda hacer en casos de posibles coinfecciones COVID-dengue. Pero eso sí lo tienes que considerar, sobre todo en nuestro medio. Y ahora justamente que estamos en periodo de lluvias, que ya hay mosquitos, ya hay casos de dengue, ¿sí? Aunque si bien es cierto, los casos de COVID pues tienen tendencia a la baja, pero sí hay que considerar la posibilidad de las coinfecciones. No solamente COVID-dengue, sino COVID-influenza, que también existen. Por eso han acelerado las vacunaciones contra la influencia también. De hecho, sí. De hecho, la vacunación contra la influenza es una campaña que se tiene que realizar año tras año, que por temas de pandemia y porque la logística ha estado dirigida a COVID, no se hizo en su momento, pero de hecho es algo que se tiene que hacer. Aunque realmente los casos de influenza como tal han disminuido y disminuido bastante. El uso de mascarilla no solamente es efectivo para evitar transmisión de SARS-CoV-2, sino también para evitar transmisión de influenza. Entonces, como ya el uso de mascarilla es habitual, entonces evitas que haya transmisión por COVID y también de influenza. De hecho, hay muy pocos casos de influenza en estos últimos 2 años. Y no es porque, bueno, el primer año quizás es porque se descuidó la vigilancia de influenza, o sea, no se hacían pruebas para influenza, pero eso ya se retomó en el 2021 y de aquí a para acá los casos de influenza realmente son pocos, ¿no? O sea, no hay tanto caso de influenza como tal. Quizás puede ser que haya un desplazamiento de influenza, pues debido a SARS-CoV-2, ¿no? Quizás después cuando ya el número de susceptibles de SARS-CoV-2 vaya un poco a la baja, quizás influenza pueda resurgir normalmente, ¿no? Por eso igual la vacunación es importante. Doctor, y en cuanto, por ejemplo, en la saturación de oxímetro, lo que es la utilización de los tanques de oxígeno, algunos doctores dicen que a partir de menos del 85, otros menos del 87% ya recomiendan usar el tanque de oxígeno. ¿Usted qué valor aconsejaría ya para poder usar la mascarilla esa de oxígeno? Yo te podría decir que del 85% para abajo ya es recomendable poner oxígeno, pero siempre hay que considerar también lo que te dice el paciente. Pues tú puedes tener un paciente que tenga 90 de saturación
pero que necesita oxígeno, que él te diga, me ahogo, ya siento que me falta el aire, ponle. O sea, no vas a tener un paciente que te dice, siento que me falta el aire, y decir, no, vamos a esperar que tenga 85 y ya recién le pongo. O sea, no, o sea, ahí tenemos que valorar también lo que el paciente nos dice. Entonces, o por ejemplo, tú puedes tener un paciente que tú le mides la saturación y tiene 85 y está bien. Entonces, a pesar de que esté bien, pues tienes que medir los otros parámetros clínicos, porque puede ser que él te diga que se siente bien, pero quizás su oxigenación y el aporte de oxígeno para sus otros órganos, ¿sí?, ameriten a que, a pesar de que esté bien, por lo menos una cánula de oxígeno. Ya eso va a depender un poquito de la variabilidad. Lo que sí, por lo menos a mí me ha ido muy, muy bien, es que al hacer la medición de la saturación de oxígeno, cuando tienes menos de 95 en saturación, o sobre todo cuando presentas una tendencia a la baja en la saturación. Por ejemplo, el primer día tienes 99, después tienes 97, después 96, después ya te vas a 94. ¿Sí? Buscar atención ya a nivel hospitalario, ¿no? Radiografía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque puede ser que esté una neumonía en desarrollo. Y sobre todo en el caso de COVID hay un proceso que se llama neumonía silenciosa, en el cual el paciente clínicamente puede estar bien, y se puede sentir bien, pero sus parámetros clínicos de laboratorio y sobre todo de tomografía, puedes ver que puede tener los pulmones, una base pulmonar o qué sé yo, que ya están tomados, o sea que ya tienen flema y por lo tanto está disminuyendo el aporte de oxígeno, pero el paciente clínicamente lo ve bien. Lo llaman neumonía silenciosa, entonces eso es algo que también hay que considerar. Entonces, si uno empiezas a ver una tendencia hacia la baja en la saturación, o por lo menos a mí me ha ido muy bien del 95 para abajo, tienes 94, 93, buscar atención de hospital con imágenes y todo eso para ver si es que no hay una neumonía en proceso o una neumonía en desarrollo. Porque una de las cosas que tiende a pasar cuando hay un incremento de casos es la saturación de los servicios de hospital. Y por ejemplo, hay personas que le diagnosticaron positivo, ¿sí?, que está en casa, que está muy poco sintomático, algo de fiebre, algo de malestar, saturación de 99, pero quiere ir al hospital porque quiere que le hagan una radiografía, laboratorio, etc. ¿Sí? Entonces, pacientes con esos criterios no ameritan realmente estar en el hospital, puedes hacer manejo ambulatorio. O por el contrario, tienes pacientes que tú le mides la saturación, tiene 91, pero como dice que se siente bien, no va al hospital. Va al hospital cuando ya le falta el aire, cuando ya se ahoga. Y cuando llega al hospital, saturación de oxígeno, tiene 90, tiene 89, tomografía, plum, medio pulmón ya está tomado. Entonces, por eso es importante hacer los seguimientos. En la parte clínica, el seguimiento de los pacientes con COVID, pues es súper importante. No es bueno ir muy temprano, pero tampoco es bueno ir muy tarde. ¿Sí? Al inicio del diagnóstico sí es importante tener valoración médica, sobre todo para que te decidan si haces manejo ambulatorio. Y lo puedes hacer tranquilamente en casa con medicación por toda la enfermedad y seguimiento para ver si es que no estás evolucionando hacia un cuadro de neumonía, ¿no? Y solamente en caso de que el cuadro clínico lo amerite, ahí sí buscar atención en el hospital. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿hay algunos requisitos que sirvan para cambiar de un virus de interés a un virus de preocupación? O sea, X mutaciones a qué cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, como les decía hace un rato, cada vez que aparece una variante nueva, primero se la clasifica como variante de interés. ¿Por qué? Porque es nueva, no se la conoce. ¿Sí? Entonces, como se la clasifica de interés, o puede ser que sea nueva, o puede ser una variante que quizás ya se la conoce, pero cuando tú le estás haciendo seguimiento, ¿sí?, te das cuenta que en el lugar en donde se detectó esa variante empieza a incrementar el número de casos, o empiezan a incrementarse los casos graves. ¿Sí? O empiezas a ver que si, por ejemplo, si antes de que aparezca esa variante, las pruebas de laboratorio tenían una positividad del 50-60%, y después que esa variante se empezó a extenderse, ya la positividad de las pruebas de laboratorio bajó al 20-30%,
en personas con síntomas. Entonces, todo eso son señales que te pueden decir de que, no, puede ser que esa variante esté escapando de las pruebas de laboratorio o se esté haciendo más agresiva, ¿sí? O esté escapando de la respuesta inmune o se transmita mucho más rápido. Entonces, ahí tú empiezas a hacer esos estudios para poder confirmar y determinar si es que realmente esa variante cumple esos criterios. Entonces, si una variante de interés, que inicialmente está catalogada como de interés, y al hacerle seguimiento empieza a cumplir con esas características, inmediatamente se la denomina como variante de preocupación. Entonces, y bueno, y eso lo hace un comité de expertos a nivel mundial, pues no de la OMS. Entonces ellos recopilan toda la información, analizan y recomiendan la clasificación como variante ¿cómo es? De preocupación. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Es cierto lo que dicen de que la variante de Omicron muestra como que, o sea, nos refleja que está cerca de terminar la pandemia? O sea, algo tiene que ver esa nueva variante. Difícil. Es difícil porque ahorita, bueno, Omicron realmente apareció y barrió, dicho de forma coloquial, ¿no? Su transmisibilidad es tan alta que en todos los países en los que reportaron introducción de Omicron, un par de semanas después tuvieron un tremendo brote de Omicron. Ha sido tan grande el brote de Omicron que gran parte de la población de una ciudad o de un país se ha infectado, pero de una vez empieza a hacer la baja. Pero empieza a hacer la baja los casos de Omicron. Te puede seguir infectando con alguna de las otras variantes. Recordemos que a pesar de que tengamos esquemas completos de vacunación, incluso con refuerzo, igual existe la posibilidad de que nos infectemos. Sabemos que las vacunas no te previenen al 100% de la infección. Las vacunas en sí lo que te hacen es evitar la aparición de los cuadros graves, pero no te previenen al 100% de la infección. Entonces, puede ser que no te infectes de Omicron, te puedes infectar con cualquier otra de las variantes que todavía existen y circulan. O la otra, considerando que los procesos de vacunación a nivel mundial son desiguales. O sea, América va más o menos estándar, Europa va bastante adelante, Asia también, pero África, su porcentaje de vacunación es súper bajo. ¿Sí? Y eso, ¿por qué hay que considerarlo? Porque al final, si tú tienes de un grupo poblacional de 100 personas y solamente has vacunado 10, ¿sí? El virus igual sigue circulando, pero al ser atacado por los anticuerpos que han generado esas vacunas, ¿el virus qué hace? El virus se defiende, ¿verdad? Ya lo hemos conversado en clase, de que el sistema inmune lo que hace es ejercer una presión de selección para que el virus evolucione, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el virus o qué puede hacer el virus? Va a mutar. Va a mutar y quién sabe, de aquí a unos cuantos meses puede que aparezca otra variante, ¿sí? Que pueda seguir en la misma línea evolutiva que Omicron, o puede ser que siga una línea evolutiva diferente, ¿sí? Eso es algo que está un poquito como medio a la espera. Lo que sí es que debido a todo el montón de mutaciones que presenta Omicron, el cuadro clínico al cual se asocia esa mayor afinidad por la vía respiratoria superior, sí, en su momento trajo un poco como de esperanza, como decir, sí, el virus está evolucionando hacia convertirse en un virus estacional. Recuerden que habíamos visto en clase, ¿sí? Que desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? El virus era mucho más eficiente cuando empieza a adaptarse a su hospedero, ¿verdad? Y que desde el punto de vista evolutivo, virus que son muy agresivos, en cambio, no son tan eficientes. ¿Por qué? Porque si infectan a su huésped y lo matan muy rápido, o sea, si muere el huésped, el virus también, pues, ¿no? Entonces, o sea, se plantea de que Omicron es como que el primer paso. La pregunta está abierta, hay que todavía seguir vigilando hacia dónde es el tema que puede evolucionar. Puede ser que aparezca una nueva variante en la misma línea de Omicron y si eso le sumamos el avance de los procesos de vacunación, sí podemos estar hablando de que aquí en unos cuantos meses, o sea, podamos estar hablando de que la situación epidemiológica cambie. Ahora, estos son temas de cada país puede adoptar su propia política. No sé si han leído, pero hay países de Europa en donde ellos ya han declarado fin de pandemia. No recuerdo qué países son ahorita,
Pero ya hay 2 países que declararon fin de pandemia. Y ya. Entonces, ya es un poquito de también cómo lo vaya tomando cada país, ¿no? Lo que sí hay que considerar de que a pesar de que seguimos en pandemia, pues igual las actividades tienen que realizarse, pues no tenemos que hacer la vida lo más normal que se pueda, ¿no? Y con paz de espera a saber hasta dónde. Ahora, históricamente sí se ha visto que las pandemias, 3 años, 2, 3 años. ¿Sí? La pandemia de 1918, por ejemplo, duró 3 años. Entonces, también hay que ver un poquito los antecedentes históricos, ¿no? Bueno, sigamos entonces. A ver, se perdió. Hasta aquí habíamos hablado, ¿verdad? Vamos acá. Bueno, creo que ya todos hemos visto, hemos leído, ya todos sabemos cómo se transmite, ¿verdad? Sabemos que la vía principal de transmisión de SARS-CoV-2 es la vía respiratoria, ¿verdad? Mediante las gotitas de flush, ¿sí? Cuando una persona tose o estornuda, mediante el aire, ¿sí? Este gráfico de aquí muestra, bueno, algunas de las vías, pues, ¿no? Cuando una persona respira, salen aerosoles pequeños, pequeñas gotas, gotas grandes, y en dependencia de el tamaño de las gotas es que el virus puede extenderse y puede contagiar a una determinada distancia, ¿verdad? Por eso es que actualmente las principales vías de transmisión son a través de las microgotitas y a través del aire, principalmente. Ahora, a pesar de que, como les decía hace un rato, ¿no? Se ha encontrado virus en superficies, en madera, en plástico, en metal, se ha encontrado virus en esas superficies, no se considera que sea una forma muy eficiente de transmisión. Bueno, claro, a no ser que una persona venga y tosa o estornuda ahí cerquita de una mesa, por ejemplo, y venga una persona y pase la mano así por la mesa y después se pase toda la mano por la cara, bueno, ¿ya? Pero en sí, en una actividad normal y estándar, realmente no se considera una forma muy eficiente de transmisión de SARS-CoV-2 las superficies. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les decía, aquí está, esto fue un estudio que salió en su momento de cuánto tiempo podía sobrevivir el virus en alguna de estas superficies, ¿sí ven? Pero como les decía, pues no se considera actualmente que sea una forma muy eficiente de transmisión, ¿verdad? Igualmente pasó en su momento con los animalitos, ¿sí? Que también fue un tema súper importante, de que se detectó virus en animales, sobre todo en animales domésticos, perros y gatos. Es más, aquí incluso se ha detectado COVID en perros y en gatos domésticos. Hay un estudio que está en marcha, que igual ya los ha identificado. Entonces, lo que sí está determinado es que nosotros como personas le podemos transmitir el virus al perro y al gato. Sí, nosotros sí los podemos enfermar a ellos, infectar a ellos. Lo que no está demostrado es que a partir del perro y el gato, nosotros nos infectemos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante todo eso? Porque de acuerdo a esa información viene nuestra forma de actuar. Por ejemplo, si a una persona le sale positivo por COVID, ¿sí? Y bueno, mucha gente lo hacía. De hecho, me detectaron COVID, estoy positivo, y como tienen que aislarse, yo no quiero estar solo, encierro al perro y al gato ahí para que me haga compañía. Pasaba. Después el pobre gatito del perrito andaba por ahí estornudando o andaba por ahí todo decaído, se enferma. Entonces, cuando se haga el aislamiento, no es recomendable tener perritos o gatitos o animalitos domésticos en la habitación por donde se haga el aislamiento, ¿verdad? Y lo otro también, que si un perro o un gato sale positivo, recordar que no nos puede contagiar. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando empezó a salir esta noticia de que estos animalitos podían tener el virus, mucha gente empezó a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Botamos al perro, botamos al gato, los botamos a la calle, los sacrificamos? Aunque no lo crean, fueron preguntas reales y consultas reales de personas que hacían que, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me deshago del perrito, del gatito? No, entonces eso, hay que recordar de que ellos no nos pueden infectar. Más bien somos nosotros los que infectamos. Otro tema importante que el tema de manipular alimentos o consumir alimentos, pues realmente
no se considera una forma de transmisión de COVID. Porque por lo general, la mayoría de los alimentos pues, son cocinados, ¿verdad? Entonces, el hecho de cocinar un alimento, pues, teóricamente elimina el virus, ¿verdad? Y asimismo, antes de comer, preparar alimentos, etcétera, está el lavado de manos como norma higiénico-sanitaria, ¿verdad? Todos sabemos que antes de preparar alimentos hay que lavarse las manos. Antes de comer hay que lavarse las manos, ¿verdad? Y por último, sabemos que en la saliva, pues también existen sustancias pues, que tienen actividad antimicrobiana, ¿verdad? Otro detalle importante es que se ha encontrado virus en muchos fluidos biológicos. Se ha encontrado virus en heces, se ha encontrado virus en orina, se ha encontrado virus en semen, se ha encontrado virus en leche materna. Es más, se ha encontrado virus en aguas residuales, se ha encontrado virus en aguas de río, en aguas de quebrada. En todos esos lugares se ha encontrado virus. Sin embargo, a pesar de que se ha encontrado virus, no se ha demostrado de que a partir de esos fluidos biológicos nosotros nos podamos infectar. Eso es otro detalle que hay que considerar, hay que tomar en cuenta. Otro tema, nadar o estar en el agua, pues no transmite COVID. ¿Sí? La probabilidad de que el SARS-CoV-2 se propague con los zapatos, pues también se lo considera muy baja. ¿Sí? Y porque eso en su momento también hubo que considerar, porque a inicios de la pandemia se hicieron muchas cosas como posibles medidas de prevención, ¿sí? Sobre todo en las ciudadelas, antes de que un carro ingrese, le fumigaban las llantas, fumigaban a todo el carro, se hacía fumigación de calles, etc. Y realmente ya con el paso del tiempo se demostró que esas acciones realmente son poco efectivas, realmente. De hecho, justamente ahora es lo contrario. En cambio, en lugares abiertos, el riesgo de infección es mucho menor. ¿Por qué? Porque el viento se lleva las partículas, las microgotas, y por lo tanto disminuye el riesgo de transmisión. Y aunque no lo crean, también es importante recordar que las moscas y los mosquitos pues, no transmiten SARS-CoV-2. Es un virus de transmisión respiratoria. ¿Preguntas con la forma de transmisión? Riesgo de infección. ¿Quiénes estamos en riesgo? Pues todos. Todos nos podemos infectar por SARS-CoV-2. No hay nadie que diga yo no me voy a infectar. De hecho, yo conozco muchos casos de personas que no se infectaron por SARS-CoV-2 desde que entró el virus al Ecuador hasta diciembre de 2021. Pero con el ingreso de Omicron se infectaron. Todos estamos en riesgo. Lo que sí, obviamente, como todos sabemos, existen algunas situaciones que convierten a personas más vulnerables, ¿sí? De desarrollar los cuadros graves, ¿no? Las formas graves de la enfermedad, que ya están identificadas. ¿Sí? No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, como ven, 50-50. O sea, no es que la enfermedad grave aparece más en hombres o mujeres. Comorbilidades sí importantes, las principales: hipertensión, dislipidemia, cáncer, obesidad, diabetes. Todos ellos son factores importantes de comorbilidad que una persona que tenga algunas enfermedades tiene mayor riesgo de, o mayor probabilidad de. Hallazgos radiológicos, por supuesto. Infiltrados pulmonares bilaterales es un factor de riesgo súper importante de que el paciente ya está en neumonía. ¿Sí? Bueno, estos son algunos de los síntomas. Esto ya no tiene nada que ver con comorbilidades, sino de los síntomas más frecuentes en su momento. Los hallazgos de laboratorio sí son súper importantes, sobre todo cuando se produce un incremento de los marcadores inflamatorios, sobre todo ferritina, LDH, ¿sí? Cuando hay un incremento, la PCR, la proteína C reactiva me refiero, el incremento de esos parámetros inflamatorios, pues obviamente es un indicativo de que la persona está desencadenando un síndrome hiperinflamatorio y tiene que ser tratado inmediatamente porque si no se complica. Algunas enfermedades, como les decía, condiciones: cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el síndrome de Down, condiciones cardiovasculares, hipertensión, miocardiopatía, la diabetes, el embarazo también es un factor de riesgo, ¿sí? La diabetes, los fumadores, etcétera, ¿no? Todos ellos son
La edad también es súper importante. ¿Sí? Las personas ya de tercera edad pues tienen mayor predisposición o mayor riesgo de desarrollar la forma severa, ¿no? Bueno, importante infección y vacunación. Ya lo habíamos mencionado, que a pesar de que tengamos esquemas completos de vacunación, incluso con refuerzo, igual estamos en riesgo. Como les decía, la gran ventaja de las vacunas es evitar la evolución hacia la forma grave de la enfermedad, o sea, disminuye el riesgo de hospitalización y de muerte, pero igual todavía tenemos cierto grado de posibilidad de infectarnos, ¿no? Preguntas con los factores de riesgo. Bueno, son unos cuantos de la sintomatología. Todos ya hemos escuchado, hemos leído, e incluso nos ha dado COVID, así que sabemos cuál es la sintomatología. En su momento, fiebre, tos, disnea, o sea, dificultad para respirar, la fatiga es importante, el cansancio, se produce pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero sin embargo hay, a pesar de toda la diversidad de manifestaciones clínicas que puede producir la infección por SARS-CoV-2, hay que considerar algunas manifestaciones que son de alarma, como por ejemplo la disnea, o sea, cuando la persona siente que le falta el aire, eso es un signo de alarma. Cuando hay dolor en el pecho, dolor persistente, también es signo de alarma porque es un indicativo de neumonía. Disminución del nivel de conciencia también, ¿por qué? Porque eso indica disminución del flujo de oxígeno al cerebro. Entonces, como no llega suficiente oxígeno al cerebro, entonces hay disminución del nivel de conciencia. Y eso es indicativo de neumonía, no hay buena oxigenación. Cuando aparece cianosis, es decir, como no hay adecuada oxigenación, los labios se empiezan a poner moraditos, dificultad para mantenerse despierto, entonces todos esos ya son indicativos de que la persona ya está empezando a hacer un cuadro grave, de hecho ya está haciendo un cuadro grave, ¿sí? Y que eso es atención inmediata, pues, ¿no? Y existen ahí, como ven, algunas escalas que sirven para medir severidad. Bueno, ya son escalas que se utilizan a nivel hospitalario, que al final pues también nos sirven para valorar cuál es la situación clínica de cada paciente. Importante en su momento, recordar que la gran mayoría de las infecciones por COVID producen síntomas leves, la gran mayoría, en realidad. Otro porcentaje importante produce síntomas moderados, un porcentaje mucho menor, síntomas graves, y los que realmente desarrollan el cuadro clínico son mucho menos. Y que por lo general los que desarrollan los cuadros graves y cuadros críticos son aquellos que tienen alguna comorbilidad. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que recordar. Bueno, esto era simplemente para ver los diferentes estadios de la enfermedad. ¿Sí? El estadio 1, que es la infección inicial, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer los síntomas generales. Y ahí tenemos que hay un grupo de pacientes que pueden evolucionar hasta la fase pulmonar, es decir, que hacen neumonía como tal. Y asimismo de un grupo de personas que hacen la fase pulmonar y desarrollan neumonía, pueden evolucionar hacia la fase hiperinflamatoria, que es la forma más grave de la enfermedad, en donde por lo general hay falla multiorgánica. ¿Sí? Y esto de aquí se supo unos cuantos meses después de que apareció en los primeros casos. Inicialmente se pensaba de que era un cuadro netamente pulmonar. ¿Sí? Se lo trataba como neumonía. No se sospechaba de que tenía un componente inflamatorio importante. Ya después se empezó a reconocer esta situación, pues, y se empezó a utilizar antiinflamatorios, corticoides sobre todo, que son de los antiinflamatorios más potentes, y eso justamente facilitó el manejo de la enfermedad. Bueno, esto es una pequeña comparación entre los síntomas de las variantes con los síntomas del virus original. Se dan cuenta que cuando empezaron a aparecer las variantes, porque esta es una diapositiva, si no recuerdo mal, creo que a inicios de 2021, cuando empezó a aparecer la variante alfa, la beta, la gamma, realmente no había mucha variación en cuanto a la sintomatología. La sintomatología era similar. Lo que variaba un poco es la frecuencia. En algunos casos era más frecuente un grupo de síntomas, en otros, pero los síntomas eran más o menos los mismos entre el virus original y las variantes
que primero aparecieron, alfa, beta y gamma. Cuando apareció delta, ya se empezó a ver un poco de cambio en el patrón de los síntomas. Seguía apareciendo fiebre, igual había dolor de cabeza, igual había dolor de garganta, pero en cambio ya la tos y sobre todo la pérdida del olfato y del gusto ya empezó a no ser tan frecuente. Antes la pérdida del olfato y del gusto era súper frecuente. Es más, a veces el paciente no tenía ningún síntoma, solamente pérdida de olfato y gusto. En cambio, cuando apareció delta, en cambio, el patrón empezó a cambiar. Y ahora Omicron, pues, diferente, como ya habíamos visto. Hay fiebre, hay dolor de garganta, hay fatiga extrema, cansancio, dolor muscular, puede haber dolor articular, pero no hay pérdida del olfato ni pérdida del gusto. Entonces se dan cuenta cómo ha ido cambiando un poco el patrón de presentación de los síntomas. Ahora, todo es lo que hemos hablado en adultos. Ahora, en niños, aparte de que los niños pueden presentar síntomas muy parecidos a los adultos, en niños, seguramente ustedes habrán escuchado, en su momento apareció una alarma, una preocupación, porque apareció un síndrome, una enfermedad, que se le puso el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico, que era característico y exclusivo en niños. Síndrome inflamatorio multisistémico, ¿sí? En el cual pues se caracterizaba, como ven ahí, que en los ojos había inyección conjuntival, es decir, los ojos rojos, ¿sí? En la piel podían padecer inflamación o eritema, o sea, la piel se le ponía roja, ¿sí? Aparecía fiebre, cansancio, astenia, es decir, no tenía apetito, adinamia, es decir, que el niño estaba así decaído, sin ánimo, ¿sí? Podían aparecer síntomas neurológicos, había cefaleas, había fotofobia, es decir, veía lucecitas, vértigo, podía haber disminución de nivel de conciencia, puede haber taquicardia, dificultad respiratoria, diarrea, dolor abdominal. Entonces, toda esta sintomatología se asoció a infección por COVID en niños y le puso el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico. Ahora, si bien es cierto, fue una alarma cuando apareció, realmente actualmente se reconoce que, por suerte, no es tan frecuente. Este es datos actualizados de la OMS, bueno, de la OPS, porque es de las Américas, de los casos de síndrome inflamatorio multisistémico desde que esta entidad clínica fue reconocida hasta octubre de 2021, que es lo último que hay en cuanto a actualización de OPS. Y se ven que en todos los países del continente se han detectado un total de 8.220 casos. Y aquí en Ecuador vemos que en total se han diagnosticado 28 casos sin fallecidos. Bueno, en otros países se han habido fallecidos, pero en Ecuador no. Entonces, por suerte, no es una entidad frecuente, ¿no? Realmente su frecuencia es bastante baja. Justamente lo que su compañero mencionaba, de que hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Lamentablemente, durante toda esta época de pandemia, sobre todo al inicio, COVID, y nos olvidamos que existen las otras enfermedades, sobre todo dengue. Entonces hay que recordar que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Por lo tanto, la historia clínica es súper importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comparte síntomas similares con dengue, con influenza, leptospirosis, malaria, sarampión, mononucleosis infecciosa, VIH agudo, ya vamos a ver VIH agudo, el síndrome retroviral agudo, ya vamos a hablar cuando veamos VIH. Las neumonías virales de otros orígenes, hay otros virus respiratorios aparte del SARS-CoV-2 y de influenza, o las neumonías bacterianas. Síndromes de ricos virales, infección por rotavirus, por ejemplo, en un cuadro clínico que se presente con fiebre y con diarrea. Los cuadros de alergia también es súper importante. A veces tenemos pacientes que por estos cambios de clima o cuando hay mucha humedad empiezan a exacerbarse los cuadros alérgicos. Y el paciente empieza a estornudar, empieza con secreción nasal y empieza el clásico que es característico de las personas alérgicas. Entonces eso a veces puede confundirse con un cuadro de SARS-CoV-2. Entonces, todo eso hay que considerar. Este link que está aquí es un link del CDC de Estados Unidos en donde hace algunas recomendaciones
para hacer la diferenciación entre cuándo es dengue y cuándo es COVID. Y qué hacer si tiene COVID y dengue. Preguntas hasta ahí. Doctor, disculpe, si usted menciona que la variante Delta es mucho más, ¿cómo se dice? Es más fuerte, por decirlo así, que las primeras que aparecieron. ¿Por qué cuando apareció la variante Delta no se vio tanta afluencia de los pacientes a los hospitales como fue al inicio? Que era algo que no se podía manejar casi. Bueno, ya la vamos a ver un poco más adelante. Pero la variante Delta no tiene una capacidad de escapar de la respuesta inmune muy alta. Por lo tanto, los anticuerpos que se generan posterior a una infección natural o posterior a la vacunación son efectivos. Efectivos hasta cierto punto, pues no. Como decía, igual a pesar de que estés vacunado, igual te puedes infectar. Pero tienen porcentajes de neutralización del virus bastante importante. Se hicieron muchos estudios cuando apareció Delta y realmente se vio que las vacunas seguían siendo efectivas contra Delta. ¿Sí? Tenían porcentajes de protección similares a las otras variantes, ¿sí? En dependencia de la vacuna, pues, ¿no? Ponían porcentajes de protección del 85, 90, 92, 93%. Entonces, eso es algo que sí tuvo un impacto directo en que no se produjo un tan incremento de casos como sí se produjo con Omicron. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, Delta producía más carga viral, podía producir mayor contagiosidad, realmente su incremento en transmisibilidad, si bien es cierto, era mucho mayor que las otras variantes, pero tampoco era tan alto. ¿Sí? Entonces, se plantea que, debido a que no era una variante que se transmitía tan eficientemente, ¿sí? Otra, debido a los altos porcentajes de cobertura de vacunación, no se produjo un brote tan grande como apareció después con Omicron. Además, también hay que considerar otra cosa. Cuando ingresó Delta, ¿sí? Cuando ingresó Delta, realmente no hubieron tantos feriados, por decirlo de alguna manera. Porque si nos ponemos a ver, realmente los momentos en los que han habido grandes olas de casos de infección por SARS-CoV-2 siempre han sido posteriores a grandes feriados. Bueno, la primera gran ola, ¿cuándo fue? Cuando recién empezó, en 2020. Era lógico que aparezca. Después, ¿cuándo apareció la segunda ola? A inicios del 2021. A inicios del 2021. Y si nos ponemos a ver, cuando recién ingresó el SARS-CoV-2, febrero 28 de 2020, cuando se detectó el primer caso. ¿Qué pasó unos cuantos días, una semana después, no recuerdo mal? Vino un partido por lo menos aquí en Guayaquil, partido de Copa Libertadores, Barcelona Independiente, 50.000 personas en el estadio, sin mascarilla. Todo eso facilita transmisión. ¿Qué pasó en la segunda gran ola de casos que tuvimos acá? Los primeros meses del 2021, enero principalmente. ¿Sí? ¿Qué se plantea que había pasado? Consecuencias de las festividades de fin de año. Porque si nos ponemos a ver un poco la data, octubre, noviembre y los primeros días de diciembre del 2020, los casos estaban hacia la baja. Y obviamente en diciembre también, porque obviamente la mayoría de gente estaba más preocupada por el tema de la fiesta. Pero después de mediados de enero hubo un incremento importantísimo en casos. ¿Qué era lo más probable que haya pasado? Introducción de variante alfa y todas las reuniones que se dieron por fin de año. ¿Y ahorita qué pasó? Con el tema de Omicron. Ingresó una nueva variante genética con alta transmisibilidad y justamente coincidió en que era la época de festividades de fin de año. Muchas reuniones, la gente visitando familiares, fiestas, moviéndose, etc.
Y si a eso le sumamos que hay muchas personas que no cumplen las medidas de prevención, o algunos las cumplen a medias, porque igual, todos lo hemos visto, igual también más adelante hay unas diapositivas, en que hay personas que se ponen mascarilla, la tienen bien puesta, y cuando van a toser o estornudar se la sacan, tosen o estornudan, y se la vuelven a poner. Pasa. O hay personas que se ponen la mascarilla, pero solamente se tapan la boca y no la nariz. También pasa. O hay personas que de plano ni se la ponen. Todo eso pasa. Y al final, pues, si tú sumas eso a una variante que tiene alta tasa de transmisibilidad, como el caso de Omicron, pues puedes tener una ola. En el caso de Delta, ingresó mucho antes. Mucho antes, y de lo que yo recuerdo, no hubo pues un gran evento masivo con festividades y eso, en donde habían altas aglomeraciones. ¿Sí? Y si a eso le sumas que la efectividad de las vacunas seguía siendo alta, había una ligera disminución, pero no era tan grande. Entonces eso te podría explicar de por qué cuando ingresó Delta no se produjo el gran brote que en su momento se esperaba, porque de hecho sí se esperaba que haya un brote, y no solamente un incremento de casos, sino un incremento de fallecimientos, pero por suerte no ocurrió. Ahora, si se hubieran dado las condiciones y en vez de Omicron hubiera sido Delta que hubiera ingresado, quizás otro hubiera sido el panorama. Pero así se dio. Bueno, vamos con el diagnóstico y ya con esto terminamos, porque ya se me está acabando la gasolina. Ya me estoy cansando y ya está haciendo frío. Cuando hablemos del diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico de laboratorio de SARS-CoV-2 es súper importante. Hubo muchos problemas al inicio, cuando hablábamos del diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, porque no había prueba que hacer. No había ninguna prueba para diagnosticar y era un relajo. Y fue tal la desorientación que hubo en su momento, que incluso no se usaban los conceptos adecuadamente. ¿Sí? Y por eso les traigo esto de acá, que como ven, no son diapositivas mías, son diapositivas de la OPS, de la FAO y de la OMS. ¿Sí? Entonces, como ven, las pruebas de laboratorio que se pueden utilizar para COVID, tenemos las pruebas virológicas, o sea, los métodos directos, ¿sí? Los que detectan materiales genéticos, o sea, PCR, y los que detectan proteínas antígenos, como pruebas rápidas, pruebas de ELISA, ¿sí? Pero siempre directas, o sea, detección de virus o algún componente. Y por el otro lado, existen también las pruebas serológicas, es decir, las que detectan anticuerpos, o sea, métodos indirectos, ¿verdad? Tal como vimos cuando hablamos de pruebas de laboratorio. Pero, ¿qué es lo importante reconocer? Primero, que una prueba de anticuerpos, sobre todo cuando hablamos de una prueba de anticuerpos IgM, no nos dice si una persona estuvo infectada en el pasado por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque para medir y saber si una persona en su momento se infectó con SARS-CoV-2 debería medir IgG, no IgM. Primera cosa. ¿Qué más no nos dice la prueba? Una prueba de anticuerpos positiva no nos dice si la persona se ha recuperado por completo y que ya eliminó el virus. Eso no nos dice la prueba de anticuerpos. ¿Por qué? Porque estamos viendo anticuerpos, no virus. Entonces, no podemos, con una prueba de anticuerpos que mide IgM e IgG, no podemos decir si la persona ya no tiene virus. ¿Por qué? Porque estamos viendo anticuerpos, no virus. No nos dice cuando la persona se infectó, no nos dice si la persona realmente está protegida o no. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que posterior a una infección por COVID se han hecho pruebas de anticuerpos y no tienen ni uno. No sé si habrán escuchado o les habrá pasado el caso de que personas que les dio COVID, que tuvieron la infección diagnosticada por laboratorio y todo eso, y que después se han hecho pruebas para ver si tenían anticuerpos y no tienen ni uno. Eso no significa que no esté protegido. O por el contrario, que tengas anticuerpos tampoco quiere decir que estás protegido. Porque como vemos hay variantes que pueden escapar de esa respuesta. ¿Y por qué es importante recordar todo eso? Porque en su momento, no sé si ustedes recuerdan, se empezó a utilizar la prueba de anticuerpos para dar de alta a los pacientes, para ver si el paciente ya podía regresar o no al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Es más, se están empezando a utilizar pruebas de anticuerpos para ver si la persona tenía o no tenía COVID. Lo cual era una barbaridad. Entonces, en realidad, por todo eso es que salieron todos estos lineamientos de OPS, porque era algo que pasó en todos los países, no solamente acá. Dice, los ensayos, las pruebas serológicas, o sea, las pruebas de detección de anticuerpos, ¿son útiles para tomar medidas de salud pública? Como ven, no sabemos el momento de la exposición, por lo tanto, su utilidad es limitada para hacer seguimiento de contactos. Difícil. Como no estamos midiendo virus, no podemos saber si la persona que tenga la prueba positiva de anticuerpos todavía tiene o no tiene virus. Por lo tanto, no son útiles para decir que la persona ya puede salir del aislamiento. Por lo tanto, no se debería utilizar. No son útiles para poder decidir si la persona puede o no puede reincorporarse a sus actividades normales después de la infección. En otras palabras, la prueba de detección de anticuerpos, realmente su utilidad es muy poca. La utilidad principal de las pruebas serológicas, es decir, de las pruebas de detección de anticuerpos, tanto IgM o IgG, es para hacer estudios epidemiológicos, es decir, investigaciones epidemiológicas para saber cuántas personas se han infectado. Esa en realidad es su utilidad principal. Por lo tanto, como ven aquí, los ensayos serológicos no son considerados ensayos diagnósticos. Estos ensayos serológicos deben enfocarse solo a investigación epidemiológica y estudios de cero prevalencia. Como ven, la OPS y la OMS no recomiendan el uso de pruebas de detección rápida de anticuerpos para el cuidado de pacientes o el diagnóstico de infección. Estos lineamientos salieron, creo que fue a mediados del 2020, donde trataron de poner un poco de orden a todo el desconcierto, por decirlo de alguna manera, que apareció en base a las pruebas de laboratorio. Bueno, en cuanto a las pruebas virológicas, o sea, los métodos directos, pues como ustedes saben, tenemos las pruebas de PCR y las pruebas de ELISA, ambas por hisopado. Como vimos en métodos de laboratorio, pues el hisopado es la muestra de elección para, en este caso, de virus que se transmiten por vía respiratoria, ¿verdad? Y una vez en el laboratorio se pueden hacer pruebas de PCR, pruebas de ELISA o pruebas rápidas, ¿verdad? Igual todas efectivas. Este es el algoritmo que se debe utilizar cuando hacemos pruebas de antígenos, sobre todo pruebas de ELISA o prueba rápida. Detección de antígenos, prueba rápida o ELISA. Si la prueba de antígenos sale positiva, tiene COVID. Pero si la prueba de antígeno es negativa y el paciente tiene sintomatología, hay que hacer una prueba de PCR. Si el PCR sale positivo, tiene COVID. Si el PCR sale negativo, no tiene COVID, buscar otros virus respiratorios, principalmente influenza. Ese es el algoritmo propuesto por OPS desde esa fecha, como ven ahí, julio de 2020. Recordando también que las pruebas de antígeno tienen sus recomendaciones. O sea, las pruebas de ELISA y pruebas rápidas de antígenos tienen sus recomendaciones. Por lo general, su recomendación es utilizarla en el 5º día después de inicio de síntomas. O sea, si, por ejemplo, yo tengo síntomas respiratorios y sospecho que tengo COVID, y mis síntomas empezaron hoy, si yo me hago una prueba hoy mismo, es muy probable que me salga negativa si me hago una prueba rápida. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la prueba, ¿sí?, no, o sea, la capacidad de detección de la prueba no es lo suficiente para detectar todavía la cantidad de virus que es muy probable que tengan en ese primer día. Por lo tanto, se recomienda utilizarla a partir del 5º día. Por eso es que a veces puede ocurrir que personas que tengan síntomas respiratorios, ¿sí?, se hagan la prueba de antígeno y les salga negativo, a pesar de que pudieran tener COVID. Pero es porque la prueba se aplica en el momento que no es indicado. Eso hay que considerarlo también. Bueno, esto es un poquito para mostrar de que las pruebas de laboratorio deben enviarse y deben considerarse pues en el momento indicado. Es más, cuando utilizamos una prueba de PCR, es más, incluso podemos detectar el virus antes de que aparezcan los síntomas, como ven aquí. Todavía está en periodo de incubación, y antes de la aparición de síntomas aquí, si ven, si nosotros hacemos un PCR, podemos detectar a SARS-CoV-2. Es más, y podemos detectar SARS-CoV-2 por PCR 10, 12, hasta 15 días después. Es más, incluso más. Justamente por eso,
Porque como el PCR es súper sensible y como solamente detecta el ácido nucleico del virus, actualmente no se recomienda hacer una prueba de PCR para confirmar de que la persona no tenga virus. Ya no se hace. No sé si ustedes recordarán, pero al inicio de la pandemia, a una persona que salía positivo para COVID, tenía que hacer su aislamiento de 14 días, ¿verdad? Y después de los 14 días, una prueba de PCR. Si la prueba de PCR salía negativa, al día siguiente se le hacía otra prueba de PCR. Y si salía negativa, ahí recién se puede decir de que ya había pasado la enfermedad. ¿Qué pasaba? Pasaba de que había personas de que se les hacía el PCR después de 14 días. Positivo otra vez. Chuta, todavía está enfermo. Repítele la prueba una semana después, a los 21 días. Otra vez el PCR positivo. Repítele la prueba una semana después, al mes. Seguía siendo positivo. Ya después con el tiempo, y no es que estaba enfermo, ya el paciente estaba clínicamente bien, pero la prueba seguía siendo positiva. Conozco casos de médicos, 60 días y le seguía haciendo la prueba positiva. Ya con el tiempo y cuando empezaron a aparecer los estudios, se determinó que el virus, perdón, la PCR era capaz de detectar restos de virus, o sea, segmentos de antígeno que quedaban ahí en células muertas, y por eso sería positivo. Pero como el virus no estaba viable, no estaba completo, ya no era capaz de transmitir. Justamente cuando empezó a salir esa información es que se dejó de recomendar que se haga el PCR después de los 14 días. Ya, y es más, actualmente la recomendación es desde que te dan el positivo, esperas 10 días, después del 10º día ya está determinado de que ya no hay contagiosidad y por lo tanto ya puedes terminar el aislamiento. Ya no se recomienda que hagas el PCR para poder confirmar de que ya no tienes virus. Que puede pasar lo que les decía, que puede volver a ser el PCR positivo y eso no significa de que estás transmitiendo, sino simplemente son restos de virus que por ahí quedaron y que el PCR los puede detectar. Eso también hay que considerar. Bueno, esto es algo parecido de situaciones y de formas de actuar. ¿Sí? Por ejemplo, una persona asintomática, ¿qué hacer en el caso de que le salga una prueba de antígeno negativa y una prueba de antígeno positiva? ¿Sí? En caso de que tenga antecedentes de exposición. Entonces, en dependencia de cuáles sean los resultados de los tests, se recomienda que haga cuarentena, que no haga cuarentena, o que haga directamente el aislamiento, pues, ¿no? En dependencia de cómo salgan sus resultados de laboratorio y de su antecedente epidemiológico. ¿Sí? Por ejemplo, si la persona está sintomática y la prueba de antígeno le sale negativa, si no hay antecedente de exposición con una persona que esté confirmada como positivo, no hay necesidad de que haga cuarentena. Pero en cambio, si está sintomático y tiene una prueba de antígeno positiva, que al hacer la prueba de PCR, el PCR le sale negativo, lo mismo, si no hay antecedentes de exposición, no es necesario hacer cuarentena. Pero si tiene antígeno positivo y el PCR le sale positivo, es un caso confirmado de COVID, por lo tanto, aislamiento. Por el contrario, si hablamos de un paciente sintomático, o sea, que tiene sintomatología respiratoria, si la prueba de antígeno le sale negativo y la prueba de NAT, o sea, la prueba de PCR le sale negativo, si no tiene contacto o historia de exposición positivo, no es necesario hacer cuarentena. Pero a pesar de que si es sintomático y tiene antígeno negativo, PCR negativo, pero tiene historia de contacto estrecho con un paciente positivo, se recomienda cuarentena. Si es sintomático y tiene antígeno negativo, pero un PCR positivo, aislamiento porque es un positivo para SARS-CoV-2. Si es sintomático y tiene directamente una prueba de antígeno positivo, caso positivo de infección por SARS-CoV-2, aislamiento. Entonces, son formas de actuar pues en dependencia de cómo se apliquen los criterios tanto de laboratorio como epidemiológicos. ¿Sí? Bueno, y este es un tema también importante, sobre todo ahora en los últimos tiempos,
porque ahora hay algunos laboratorios que han empezado a reportar algo que se llama el CT, que para los que hacemos laboratorio se llama punto de corte. No sé si algunos han hecho una prueba de SARS-CoV-2 y el laboratorio le ha reportado un CT y te aparecen unos números. Los CTs no son otra cosa que el momento, el ciclo del protocolo de PCR en tiempo real en el cual la curva empieza a levantar. ¿Se acuerdan cuando vimos PCR en tiempo real? Vimos que aparece una curva, ¿verdad? Entonces, en el ciclo en el cual aparece la curva es lo que llamamos CT. Lo importante que tenemos que recordar es que el valor de CT es inversamente proporcional a la cantidad de virus que hay en la muestra. O sea, mientras más bajo es el CT, significa que la cantidad de virus en la muestra es mayor. Mientras más bajo es el CT, significa que, mientras más alto es el CT, significa que la cantidad de virus en la muestra es menor. ¿Por qué? Porque si hay más cantidad de virus en la muestra, por lo tanto la prueba se va a positivizar más rápido. Y si se positiviza más rápido, significa que el ciclo en el cual nosotros vamos a ver la curva va a ser muy temprano. Por eso, como ven aquí, si hay un CT menor a 30, significa que el paciente recién está en las fases iniciales de la enfermedad y es altamente contagioso. Por lo general, estos CT se ven al inicio de la enfermedad. Y a medida que va incrementando los CT, pues, ahí tenemos, nos puede indicar más o menos el periodo de evolución de la enfermedad y cuándo ya puede dejar de ser contagioso, ¿verdad? Por lo general, cuando ya el PCR sale positivo, pero con un CT mayor a 37, por lo general ya nos indica que el paciente en 1 o 2 días máximo ya deja de ser contagioso. Por eso es importante el tema de los CT y conocer esta parte porque algunos laboratorios ya lo están empezando a reportar. Bueno, esto ya lo vimos, la secuenciación de los genomas es básicamente para hacer la vigilancia de las variantes genéticas. Ya algo hablamos de los procesos de secuenciamiento, así que no lo vamos a repetir. Listo, ¿preguntas? Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Disculpe, tal vez no la escuché, pero ¿cómo una persona que le da, bueno, se contagia, ¿verdad? Y ya después se hace una prueba y le sale que no tiene anticuerpos, ¿cómo, o sea, cómo es posible en lo que usted dijo de que puede ser que esté protegido igual? O sea, que no significa que no esté protegido. ¿Por qué? Porque no se olviden que cuando hablamos de respuesta inmune a virus, ¿sí? La respuesta inmune específica es humoral a través de anticuerpos, pero también es celular a través de los linfocitos T. Y los dos dejan memoria inmunológica. Lo que pasa es que normalmente siempre la memoria inmunológica lo que hacemos es medir anticuerpos, pero por lo general los linfocitos T, o sea la inmunidad celular, por lo general no se la mide. O sea, no se la mide porque tecnológicamente hablando necesitas utilizar citometría de flujo, etcétera, etcétera. Entonces requiere laboratorios quizás de mayor nivel. Entonces, por lo general, no se la mide. Entonces, si tú tienes un paciente que le dio COVID, ¿sí? Y cuando necesitas una prueba de anticuerpos no tiene anticuerpos o los tiene muy bajos, eso no significa que no esté protegido, porque es muy probable que la inmunidad celular sí tenga memoria inmunológica de tipo celular. Y ya hay estudios que te demuestran que la inmunidad celular en casos de SARS-CoV-2 es bastante potente. ¿Sí? Lo malo es que no la medimos. Entonces, por eso es que si tú no ves que los anticuerpos positivos o están muy bajos, no significa que no estés protegido. Es muy probable que tengas inmunidad celular. Lo malo es que no lo demostramos porque no lo medimos. Ahora, lo que sí habría que investigar es por qué no levantó anticuerpos. Pues eso ya amerita un estudio pues ya a nivel individual, pues, ¿no? Porque por lo general debería generar una memoria inmunológica. Ahí habría que hacer un estudio del por qué no generó la memoria inmunológica. Puede ser una cuestión propia de la persona, puede ser que el reactivo que usaba el laboratorio no era el mejor, pues su sensibilidad no era tan buena, también puede pasar. Entonces, bueno, ahí sí hay que investigar un poquito más el caso, ¿no? Pero en cuanto a protección, no es totalmente determinante porque está la memoria inmunológica celular. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas por mi lado nos quedamos hasta aquí.
Entonces, por mi lado nos quedamos hasta ahí. Igual, en estos días voy a ver si les pongo la clase, les dejo por ahí un par de tareitas en relación a este tema, ¿sí? Listo. Entonces, por mi lado, se cuidan, se portan mal y nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Chao, chao, cuídense, pórtense mal. Doctor, ¿Sí? Gracias, doctor. yo había entrado un poquito tarde, unos 10 minutos tarde porque no tenía una conexión, una buena conexión. Ah, ya hacía algo así me habían dicho una compañera. ¿Cuál es tu apellido? García Cati. A ver, García. Dame un segundito, ¿sí? Listo, ya te puse. Muchas gracias, doctor. Nada, no me cuídense.